Avanzamos con más de la ciencia, tecnología e innovación al servicio de la humanidad. Esto es Atomun. La infoxicación es el estado de parálisis cognitiva y saturación mental que ocurre cuando el volumen de información que recibimos supera la capacidad para procesarla. No es un simple exceso de lectura, sino un fenómeno patológico donde el cerebro, bombardeado por estímulos incesantes, pierde la facultad de distinguir lo relevante de lo trivial. No se trata solo de tener mucha información, sino de cómo este exceso genera ansiedad, bloqueo mental y una disminución drástica en la calidad de vida y la toma de decisiones de las personas, convirtiendo la abundancia digital en un problema de salud pública, un tema que ampliamos para ustedes acá el análisis Viajeros y Viajeras del Saber. La infoxicación digital, un término acuñado por Alphonse Cornella en 1996, no es tener demasiado conocimiento, sino recibir tanta información que nuestro criterio termina saturado. Se manifiesta en la lectura superficial, el consumo constante de contenidos y la ansiedad de sentir que siempre nos estamos perdiendo algo. Es el ruido desplazando a la señal. Cuando la cantidad de datos supera nuestra capacidad de análisis, la información deja de ser una ventaja y se convierte en una carga que afecta la concentración, la creatividad y la toma de decisiones. La solución no es desconectarse, sino aprender a filtrar, priorizar fuentes confiables, organizar tiempos de consumo informativo y enfocarse en lo relevante antes que en lo inmediato. Porque en la era digital, el verdadero poder no está en acceder a más información, sino en saber cuál merece la atención. Nuestro afán por fotografiar y comunicar constantemente todo. Ese deseo irrefrenable por producir y reproducir imágenes de forma desenfrenada. Escribir y mandar mensajes constantemente. Guardarlo todo. Cada imagen, cada conversación, cada pensamiento, cada información que recibimos. Buscar constantemente información o la confirmación de la información de un tema determinado. O que nos bombardeen constantemente con informaciones que no necesariamente nos interesan y ni siquiera hemos buscado. Y esto no solamente nos pasa a los individuos, también pasa a los organismos públicos, a las empresas, a las organizaciones. Vamos, es un virus que nos afecta a todos. Y ese virus se llama la infoxicación, más conocido por la sobrecarga de información. Y lo triste de esto es que demasiada información puede llegar a limitar nuestra capacidad para comprender. Al final, leemos demasiado y entendemos muy poco de lo que leemos. Según diversos estudios sobre cognición humana, el cerebro posee límites biológicos para procesar datos. Cuando el flujo constante de mensajes, videos, noticias y alertas supera esa capacidad, entramos en un estado de saturación mental donde la comprensión profunda es reemplazada por el consumo rápido y superficial. Las consecuencias ya son visibles: aumento de la ansiedad, dificultad para concentrarse y una creciente fatiga de decisión. En otras palabras, mientras más opciones, estímulos y datos intentamos evaluar, más se agota el sistema cognitivo y más difícil se vuelve tomar decisiones efectivas. Según los especialistas, la exposición permanente a alertas y estímulos digitales mantiene elevados los niveles de cortisol, la hormona asociada al estrés, favoreciendo cuadros de ansiedad, fatiga mental y alteraciones del sueño. Por ello, cada vez más voces proponen tratar la gestión de la atención como una forma de higiene esencial para el siglo XXI. Pero el problema no termina ahí. Ante la imposibilidad de procesar la enorme cantidad de información disponible, millones de usuarios están delegando sus decisiones en algoritmos de recomendación. El resultado son burbujas informativas y cámaras de ego que limitan la diversidad de perspectivas y alimentan la polarización. ¿Estamos más informados o simplemente más saturados? Expertos advierten que la era digital está borrando la frontera entre datos, información y sabiduría. Ante este escenario, recuperar el control de nuestra atención se ha convertido en uno de los grandes desafíos del siglo XXI. Porque la verdadera batalla digital ya no es por la información,
sino por nuestra capacidad de pensar con autonomía en medio del ruido constante de la red. En un ecosistema digital donde todo compite por la atención, la claridad mental se ha transformado en una ventaja estratégica. La solución no pasa por desconectarse del mundo, sino por aplicar una auténtica dieta digital, filtrar fuentes, reducir el ruido informativo y recuperar espacios de pausa donde el cerebro pueda transformar datos en conocimiento útil. Hoy, la diferencia entre sentirse saturado o tomar mejores decisiones depende de una habilidad clave: distinguir entre lo que simplemente reclama atención y lo que realmente aporta valor. Por eso, dominar el flujo de información ya no es una cuestión de productividad, es una herramienta de supervivencia cognitiva. A continuación, te presentamos 5 estrategias para vencer la sobrecarga informativa y recuperar el control de tu atención. 5 estrategias contra la sobrecarga de información. Curaduría de fuentes. Audita tus redes, suscripciones y boletines. Elimina las fuentes que generan ruido y quédate solo con las que ofrecen datos verificados. Análisis profundo y valor para tus objetivos. Time blocking informativo. Asigna bloques fijos para noticias y correos. Fuera de esos espacios, desactiva notificaciones y protege tu concentración y pensamiento profundo. Dieta digital. Practica la ignorancia selectiva. Si una información no impacta tu vida o trabajo en las 48 horas, déjala pasar. Si es realmente importante, volverá a ti. Segundo cerebro. No uses tu memoria para guardar datos, sino para analizarlos. Organiza la información y reduce la ansiedad de olvidar lo importante. Prioriza la acción. Antes de consumir información, pregúntate: ¿puedo aplicarla hoy? Si no, archívala o descártala. Así evitarás la saturación y la parálisis por análisis. Cada día recibimos miles de estímulos, notificaciones y contenidos diseñados para captar nuestra atención, hasta el punto de reaccionar más de lo que reflexionamos. Ante este escenario, expertos proponen un cambio urgente: pasar de consumidores pasivos a curadores activos de información. La clave está en utilizar herramientas de filtrado, listas segmentadas y fuentes confiables que funcionen como un cortafuegos digital. En la economía de la atención, sobrevivir ya no depende de consumir más contenido, sino de elegir mejor qué información merece entrar en nuestra mente. La batalla más importante de la era digital no ocurre en las pantallas, sino en nuestra mente. Expertos advierten que combatir la infoxicación ya no es una cuestión de organización, sino de autonomía intelectual. Frente a un flujo incesante de datos, la estrategia es clara: menos inmediatez y más profundidad. Limitar el tiempo frente a las pantallas y verificar la información antes de consumirla se ha convertido en una ventaja competitiva. En un mundo saturado de contenido, la diferencia ya no está en quién acumula más datos, sino en quién conserva el control de su atención para tomar mejores decisiones.